Muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar el día de hoy la información más reciente de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos 48.188 casos confirmados por laboratorio, 1.333 nuevos casos reportados hoy. 857 personas están en el hospital y 1.175 personas han fallecido. Estas cifras continúan preocupándonos y nuestras oraciones están con todas las personas que combaten el virus y todos aquellos que están de luto por la muerte de un ser querido. La última semana hemos realizado en promedio 16.883 pruebas diarias. Esto es un gran aumento en comparación con las pruebas de hace un mes, cuando el promedio era 7.500 por día. Y ahora hay más de 500 sitios para hacerse pruebas en todo el estado y ustedes pueden encontrarlas en el sitio web interactivo del estado. El fin de semana, personalmente le pregunté al vicepresidente Pence que nos den más ayuda federal para establecer más sitios de pruebas en nuestro estado. Esto va a ser especialmente importante conforme los directores de salud identifican focos de transmisión del virus que tenemos en todo el estado. Más pruebas nos pueden ayudar a reducir la propagación del virus y procuraremos tener más sitios de pruebas y suministros para satisfacer nuestras necesidades. El día de hoy los representantes de prisiones están anunciando hacerle pruebas a todos los delincuentes en las prisiones estatales y nuestro comisionado de prisiones, Todd Issue, va a hablar de esto en un minuto. Finalmente, voy a hablar nuevamente sobre los métodos sólidos comprobados para combatir la propagación del virus, las mascarillas y el distanciamiento social, las guías de la CDC y muchos expertos de salud, todos lo tienen muy claro. Esto funciona. Estamos buscando las maneras de significativamente aumentar el uso de mascarillas. Felicito a las tiendas y a los negocios que ya lo están exigiendo. Estamos examinando exigir a nivel estatal las mascarillas. En algunos lugares ya lo tienen vigente, sin importar que sea una ley o que una tienda lo tenga como requisito. El llevar un cubrebocas cuando está cerca de otras personas reduce la propagación del virus. Esta es una manera de poco costo y poca tecnología para protegernos y a nuestras comunidades. Es una manera para reducir la propagación del virus y no dañar la economía. Las llevamos puestas aquí en el cambio de operaciones de emergencia y bueno, sí, no es lo más cómodo de llevar puesto, pero es otra pieza de protección como guantes cuando hace frío o sombrero cuando hace calor. Va a ser una cosa adicional que se va a tener que poner, pero con esta pieza de protección, esta puede salvar su vida o la vida de sus seres queridos. Y la evidencia continúa siendo que esto es lo que podemos hacer para reducir la propagación del virus sin dañar la economía. Al continuar con las operaciones aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia, quiero darle las gracias a la doctora Mandy Cohen y al director Mike Sprayberry y a sus equipos por su incansable trabajo combatiendo esta epidemia. Desde el primer día han puesto el ejemplo y somos afortunados de tenerlos. Conmigo se encuentra el día de hoy la secretaria de Salud y Servicios Hermanos Mandy Cohen y también nuestro director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry, también el secretario de Seguridad Pública, el señor Hooks, y nosotros tenemos nuestras oraciones en todas las personas que se encuentran en el área este del estado y el director Mike Sprayberry hablará de esto. Nuestros intérpretes de lenguaje de señas Karen Maguni, Brian Tipton y trasfondo Jasmine y Jackie Metivier, que son nuestras intérpretes de español. Primero le cedo la palabra a la doctora Cohen. Gracias, gobernador. Como acaba de reportar el gobernador, las cifras del día de hoy muestran nuevamente otro día muy alto con más de 1.300 casos. Y como también hemos aumentado el número de pruebas a 21,000 pruebas que se hicieron el día de ayer, sabemos que los aumentos que estamos viendo no nada más es porque estamos haciendo más pruebas. El porcentaje de positivos ha sido elevado en 9% y la hospitalización estatal ha aumentado a 857 personas hospitalizadas.
Hasta que tengamos una vacuna para COVID-19, sabemos que vamos a tener que aprender a vivir con este virus y tenemos que confiar en las herramientas que tenemos actualmente para reducir la transmisión del virus. Y comienza con las 3 Ws: usar, distanciar y lavar. Así como el gobernador les acaba de mencionar acerca de la importancia de utilizar protección de caras. Quiero primero decirles que el cubreboca tiene que cubrirle la nariz y la boca, de manera que cuando se lo pongan y se lo quitan, se lo quiten del elástico y no toquen la tela de enfrente. Y al quitárselo, lávense las manos de inmediato. La nueva investigación muestra que este es un método muy eficaz. Los estudios de Estados Unidos e internacionales muestran que estos cubrebocas, que si los utiliza la gente todo el tiempo, no nada más cuando aparecen los síntomas, realmente pueden reducir la transmisión de COVID-19. Un estudio descubrió que estos cubrebocas reducen la transmisión en 78,000 personas en Italia y más de 16,000 personas en Nueva York entre abril y mayo. Otras investigaciones muestran que la tasa de aumento de casos de COVID-19 en Alemania bajó en un 40% debido a que las personas traían sus mascarillas puestas. Estas mascarillas que le cubren la nariz y la boca ayudan porque si usted tiene COVID-19 tal vez no lo sabe. Usted se lo puede transmitir a otras personas antes de que tenga algún síntoma. Todos tenemos que tomar medidas de precaución. Al analizar los datos, vemos que el aumento de casos recientes realmente está siendo impulsado por personas más jóvenes, personas de 25 a 49 años, mientras que la gente más joven tiene un menor riesgo de tener una enfermedad de COVID grave. Aún así la pueden transmitir a otros que corren mayor riesgo. Recuerden, más de la mitad de la población de Carolina del Norte se encuentra en alto riesgo de tener complicaciones de COVID-19 y al circular más vamos a estar en contacto con las personas todos los días, personas que pudieran enfermarse gravemente de COVID-19. Al utilizar un cubrebocas podemos proteger a todos aquellos que nos rodean del virus, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, los empleadores y los trabajadores de primera línea. Esa persona pudiera ser el abuelo de alguien que está en la tienda o bien una hermana que tiene diabética que trabaja en una tienda. Ayudemos a protegerlos utilizando cubrebocas, cubriéndonos la nariz y la boca en todo momento. Ahora, a nivel estatal, vamos a continuar aumentando el número de pruebas y rastreo que se hace en todo el estado. Nuestros esfuerzos van a seguir enfocados en poblaciones históricamente marginadas para reducir la propagación del virus. Esta semana distribuimos más de 10,000 pruebas y suministros a los condados en donde estamos trabajando y tenemos aliados. Si todos hacemos nuestra parte, vamos a reducir la transmisión del virus para poder continuar reduciendo las restricciones y poder hacer lo que nos gusta hacer. Al proteger nuestros vecinos y nuestros amigos, lo podemos hacer utilizando las 3 Ws. Usar cubrebocas, distanciarse a 6 pies y lavarse las manos durante 20 segundos. Y es la combinación de estas 3 medidas lo que protege a todos los demás. Por favor, síganse cuidando y a los que los rodean. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cohen. Y ahora vamos a escuchar del director Mike Sprayberry. Gracias, gobernador, y gracias por su liderazgo. Muy buenas tardes. Yo quiero empezar hoy con la inundación actual que debido al mal clima de esta semana. Los niveles de ríos y arroyos están bajando hoy en la cuenca del río de Tar y continúa una inundación significante, especialmente alrededor de Rocky Mountain, Nashville. Las condiciones siguen siendo peligrosas ahí. Muchas carreteras siguen inundadas o cerradas. Los que primero responden están rescatando a personas de vehículos y casas inundadas. Si usted encuentra un camino inundado, dése la vuelta y busque otro camino, busque otra ruta. No arriesgue su vida ni perder su vehículo. En el condado de Nash reportaron 42 residentes que fueron evacuados ayer en la tarde y en la noche. Río abajo, en el condado Edgecombe, el río Tar en Tarboro, de acuerdo con el pico, va a estar el área de Princeville atrás del dique, no va a ser impactado
pero lo vamos a seguir monitoreando. Nosotros durante el pico de ayer tuvimos 12,000 apagones y continúan las evaluaciones de los daños. Habrá lluvias esparcidas y tormentas, y esto es de acuerdo con el pronóstico para los siguientes días. Las aguas de las inundaciones bajarán y las condiciones mejorarán. El día de hoy es el 101 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia en el estado por COVID-19. Recibimos buenas noticias de FEMA esta semana. La solicitud, el estado para el programa de consejería de crisis, nos lo dieron y es una subvención de 1.5 millones. Estamos también trabajando en una solicitud para el programa de servicios más regulares sustanciales para consejería de crisis, para ayudar a los habitantes del estado que tengan necesidades por la pandemia. El Departamento de Salud y Servicios Humanos va a compartir la información sobre la implementación del programa para ayudar a los que están batallando con los efectos de COVID-19. A través de un programa que se llama Project America Strong, el gobierno federal está ahora distribuyendo mascarillas de tela a gobiernos estatales y locales y en ciertas industrias como de alimentos, agricultura, energía, aguas y agua negra, transporte, comunicaciones y servicios de emergencia. La información de cómo obtener estas mascarillas pueden solicitarlas con los canales de administración de emergencias locales. Y como les explicó la secretaria Cohen, el llevar una mascarilla es una de las mejores cosas que podemos hacer para reducir la propagación del virus y cuidar de las personas vulnerables. Y ya sabemos que la inestabilidad alimenticia se ha duplicado. Desde que empezó la pandemia, muchas personas están batallando para alimentar a su familia y ahora están batallando más. Y es por eso que es bien importante que apoyemos a los bancos de alimentos. La Guardia Nacional de Carolina del Norte continúa ayudando a los bancos de alimentos, mano de obra, logística y transporte, pero necesitan ayuda financiera para conseguir más suministros. Puede donar en feedingthecarolinas.org. Muchísimas gracias por adelantado por su generosidad. Y lo último, recuerden de observar las 3 Ws: usar una mascarilla, esperar a 6 pies de distancia y lavarse las manos a menudo. En inglés es wear, wait and wash. Y esta es una manera en que podemos reducir la propagación del virus. Y como siempre, no se olviden de estar al pendiente de su familia, amigos y vecinos. Llámeles a sus seres queridos todos los días con amabilidad y cooperación. Todos superaremos esto juntos. Un equipo, una misión y una familia. Gracias, gobernador. Gracias, Mike. Apreciamos mucho todo el trabajo de los rescatadores y que están ayudando a la gente a evacuar. Ahora tendremos al oficial de prisiones, el director Todd E.G. Gracias, gobernador. Muy buenas tardes a todos. En base a nuevas guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos, hemos empezado a hacerle pruebas del virus a todos los 31,200 delincuentes en el sistema de prisiones. Calculamos que tomará por lo menos 60 días completar las pruebas y calculamos que costará aproximadamente $3.3 millones. Las pruebas serán analizadas por LabCorp y los resultados se transmitirán directamente a los expedientes de salud de los delincuentes en la división de prisiones y los resultados continuarán siendo publicados en el sitio web del DPS. Ya se están haciendo estas pruebas en la correccional de Albemarle, en New London, en el condado de Stanley. Ya estamos haciéndole pruebas a todas las personas que han sido transferidas de las cárceles de condados. Estarán bajo cuarentena médica hasta saber los resultados de sus pruebas. Además, le haremos pruebas a los delincuentes en casos limitados cuando estemos transfiriéndolos de una instalación a otra, o bien los mantendremos en aislamiento médico durante 14 días en vez de hacerles pruebas a su llegada. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte publicó nuevas guías de pruebas de COVID la semana pasada, el 9 de junio. A la fecha, hemos realizado 2,809 pruebas a
a ofensores, esto es aproximadamente 10% de las personas encarceladas. La mayoría de los delincuentes en el sistema de prisiones, cuyo resultado fue positivo de COVID, ahora se supone se han recuperado. De los 717 individuos que resultaron positivos, hasta ahora 635 han cumplido los criterios de los Centros de Control de Enfermedades y del Departamento de Salud y Servicios Humanos para salir del aislamiento médico. Nuestra prioridad principal es la salud y seguridad de todos, realmente de todos. Sé que este ha sido un periodo muy difícil para el personal y los delincuentes. Agradezco mucho el trabajo del dedicado personal y también por su servicio al Estado. También aprecio la paciencia y la asistencia por parte de los delincuentes durante esta época sin precedentes en nuestra historia. Gracias. Muchísimas gracias, Todd. Y ahora vamos a tener las preguntas. Por favor, identifíquense junto con la organización que están representando. Primera pregunta. Michael Flolero, WSAE. Gracias, gobernador. Yo quiero hablar sobre las tendencias que están subiendo de la orden de permanecer en casa. Respuesta. Nosotros vemos una combinación de indicadores para que nos diga qué vamos a hacer para relajar o imponer restricciones. Estos indicadores, el número positivo de pruebas, el porcentaje de pruebas junto con las hospitalizaciones y también junto con los que tienen síntomas parecidos a COVID-19 en los centros de emergencia, que fueron uno de nuestros primeros indicadores. Nosotros no queremos retroceder. Lo que queremos es que las personas hagan más y que lleven las mascarillas puestas, el distanciamiento social, porque nosotros podemos juntos reducir la propagación del virus y al mismo tiempo mejorar la economía. Y esto no quiere decir que si nuestros centros médicos están sobrecargados, a lo mejor tuviéramos que considerar otras cosas, pero no queremos retroceder y vamos a seguir trabajando arduamente para cerciorarnos de que estamos reduciendo la propagación, pero va a requerir de todos los del Estado. Gracias. Siguiente. Ashley Talley, de WRAL. De lo que dijo principalmente acerca del requisito de utilizar cubrebocas. Usted sabe que en Virginia las cifras han bajado. ¿Qué se requeriría para imponerlo? Respuesta. Obviamente queremos que todo el mundo use cubrebocas. Estamos buscando la manera más eficiente de hacerlo. Hay distintos requisitos. Si uno está en un sitio público, o estás en una tienda comercial, o en una escuela, o si se trabaja en una planta manufacturera, se tiene que tomar en cuenta todos estos elementos en este proceso. Cuando la semana que entra anunciemos acerca de qué vamos a hacer de esta orden que termina el 26 de junio, vamos a crear un plan integral para reducir la propagación del virus en Carolina del Norte. Queremos que esto sea automático. Cuando uno piensa en un cubrebocas, son dos cosas. Uno, es algo que todo el mundo puede hacer para poder ayudar a reducir la propagación del virus, ponerse cubrebocas. El hacer esto no afecta a la economía de ninguna manera. Esas son dos cosas positivas. Y la naturaleza obligatoria, la estamos considerando, estudiando y les daremos a conocer esta información la próxima semana. Gracias. La siguiente pregunta. Thomas Weiben, de WITN. Algunos están diciendo que es muy recomendable utilizar estas mascarillas y es cuestión de responsabilidad personal y no un requerimiento. Entonces, el día de mañana va a ser obligatorio en Raleigh.
¿Y qué en otros lugares? Respuesta. La salud pública es una prioridad y existen leyes que permiten protecciones para la salud pública y aquí con mascarillas, esta es una manera comprobada de que ustedes pueden proteger a las personas que están cerca de usted o que puedan estar en contacto con usted. Y nosotros queremos incentivar a las personas que en todo el estado lo hagan y no queremos tener que retroceder en restricciones, aún si es que tenemos que poner más por la salud pública. Y sabemos que es bien importante que la gente use mascarillas porque a lo mejor no saben que ya están infectados con COVID-19 y pudieran estar transmitiéndolo. Queremos que las personas usen las mascarillas. Siguiente. Brian Anderson, Associated Press. Primero para usted, gobernador. ¿Ha tenido usted una noticia de un dueño de negocio que haya sido afectado por COVID y que lo haya afectado? Y también sobre el 45% de los casos son de hispanos, siendo que conforman el 10%. ¿Y qué nos puede decir de los residentes que no tienen seguros o que no tienen documentos en ir a un centro? Y la siguiente para la doctora Cohen, hemos estado tratando de conseguir información por condado de edad, género, etnia y raza. Y no la han divulgado. ¿Y cómo puede asegurar cuando ya vayan a tener los datos o cuando las van a poder obtener? Gracias. Y respuesta, el oficial Bud en el condado de Montgomery fue realmente alguien que sorprendió mucho en la escuela y él se podía dar cuenta, no nada más les dio la protección a los niños en la escuela, pero también él les daba la confianza. Había niños que estaban siendo acosados y él intervenía para ayudar y él murió por COVID-19 y tenemos cerca de 1,200 personas que han perdido su vida a este virus tan cruel. Así es que cuando nosotros nos ponemos a pensar en reducir la propagación, tenemos que pensar en alguien como el oficial Burke y tenemos que pensar en todos los que están en nuestro estado, quienes potencialmente pudiesen transmitir el virus. Queremos que todo tipo de personas vayan y se hagan la prueba, especialmente si han estado en una multitud o están en condiciones laborales que puede hacer que se propague el virus. Nos preocupa muchísimo de las comunidades de Colar, los de Carolina del Norte negros, que disproporcionalmente tienen número de personas que han resultado positivas para este virus. Estamos concentrando muchos esfuerzos en estas comunidades desatendidas, teniendo más pruebas, más rastreos para poderles dar las protecciones también para trabajadores. Es bien importante para nosotros, sin importar el estatus migratorio de cualquier persona, es bien importante que se vayan, se hagan la prueba, se dé el rastreo para reducir el virus. Gracias, Brian, por la pregunta. El portal que tenemos en la web tiene detalles y todos los días tratamos de compartir más y más información conforme lo podemos hacer. Estoy de acuerdo contigo. Es muy importante para nosotros ahora pasar y poder dar más detalles por condado. Esperamos tener una actualización a este portal en la próxima semana, agregando más detalles por condado. Ahora mismo puedes entrar y ver un mapa interactivo, ver el número de casos por condado y por código postal. Y vamos a agregar datos de raza y etnicidad. Los requisitos del gobierno federal en cuanto a reportar esta información ahora es más útil para nosotros para poder
transmitir esta información de manera sistemática. Así que estén pendientes daremos más detalles al respecto. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Brian Anderson, Associated Press. Esta pregunta es para el gobernador acerca de la población hispana, en donde el 45% de los casos son hispanos y ellos son 10% de la población. Yo sé que mucha gente no se está haciendo pruebas por la situación económica. ¿Cuál sería su recomendación? Respuesta. Hay sitios donde las personas pueden irse a hacerse la prueba gratis, como Walmart, Walgreens. Tenemos 500 sitios que ustedes pueden ver en el sitio web. Y motivamos a que la gente, que por favor vaya y se haga las pruebas. Están abiertos a casi 24 horas y se pueden ir a hacer las pruebas. Es lo mejor que pueden hacer para verificar su salud, proteger a sus compañeros de trabajo, sus familiares. Yo sé que económicamente es difícil para las personas cuando tienen que aislarse durante 14 días si el resultado es positivo. Sin embargo, el costo sería mucho mayor que esto. También estamos impulsando que se hagan las pruebas personas que trabajan en plantas de alimentos y que permanezcan en casa si están positivos o si tienen COVID-19. No queremos infectar al resto de la población y los empleadores tampoco. Se ha realizado bastante trabajo por parte del Departamento de Servicios Humanos para ayudar a esta situación y ayudar a esta población. La siguiente pregunta, por favor. Katie Peralta, Charlotte Agenda. Hay 15 estados, al igual que Washington, D.C., donde estaban utilizando mascarillas entre abril y mayo, y en este reporte pudieron reducir de 230,000 a 450,000 casos, dadas las tendencias y los comportamientos en Carolina del Norte. ¿No cree que debimos de haber tenido un mandato para llevar la mascarilla en todo el estado? Respuesta: necesitamos que más personas lleven mascarillas y tenemos que descifrar la mejor manera para hacerlo. Como lo dije antes, estamos viendo todos los datos, especialmente los nuevos estudios que acaban de salir, y queremos hacerlo de una manera eficiente. Pronto van a oír anuncios públicos de jugadores de hockey, conductores de carros de carreras, y para que nos digan lo importante que es que lleven mascarillas. Tenemos que sacar todo lo de la política de esto y tenemos que ver que personas fuertes pueden llevar una mascarilla porque es un símbolo de compasión y que realmente está demostrando que les preocupan los demás. Sin importar que sea obligatorio o no, necesitamos que las personas lleven mascarillas. Entonces estamos viendo la manera en que más personas lleven mascarillas y vamos a tener más sobre esto la semana que entra. Gracias. John McCauley, ABC 11. ¿Qué es lo que está deteniéndola a usted para no hacer que sea obligatorio? Está hablando de la importancia de las mascarillas, lo crítico que es. ¿Por qué no hace que esto sea una regla hoy y no esperarse a la semana que entra? Doctora Cohen, ustedes todo su equipo están trabajando en las cifras, entonces sabemos que todo representa una familia. La pregunta es, ¿quién es el que tiene el virus? Y los rastreadores que están diciendo. Están diciéndonos que viene de 25 a 49 años los que están transmitiendo, pero puede decir positivamente que hay casos conocidos de COVID-19 que hayan ido a un restaurante, a una iglesia, a un avión, a una protesta, o se está transmitiendo en sitios de trabajo o en viviendas donde hay mucha gente. Respuesta: hay más de una docena de maneras
en que puede uno escribir una ley para exigir que la gente lleve mascarillas en diferentes entornos, diferentes personas. Hay personas que tienen discapacidades y no pueden llevar una mascarilla, hay que ver el rango de edades, en dónde van a hacer que esto sea obligatorio. Si va a hacer una ley, tiene uno que tener cuidado lo que está haciendo, tiene que ser específico y tiene uno que basarlo en la mejor evidencia. No podemos nada más tronar los dedos y decir, ahora ya es una ley. Tiene que ser algo que haya sido pensado muy detalladamente y de una manera que va a ser eficiente y que sea lo menos intrusivo que para las personas. Ese es el tipo de cosas que uno se tiene que poner a pensar, y también vamos a ser mejor cuando podamos convencer al público de que esto es lo mejor para hacer. Así es de que va a ser bien importante para los líderes de negocios, para los pastores, sacerdotes, atletas, aquellas personas que las estrellas de las televisiones, que salgan y digan, esto es algo que podemos hacer para reducir la propagación del virus, porque todos queremos que la economía mejore, todo el mundo quiere que ya los negocios estén abiertos. Hey, la mejor manera de hacerlo es llevar una mascarilla y el distanciamiento social. Y cuando reduce la propagación del virus, podrá hacer más cosas. Gracias, Jonah, por la pregunta. Estás haciendo las preguntas ideales. ¿Qué es lo que está impulsando esta propagación del virus? Y no hay una sola respuesta. Yo creo que muchas de las cosas que mencionaste, todas se aplican. Conforme vemos un aumento de casos, estamos viendo que está siendo impulsado por personas más jóvenes, la comunidad también latina se ha visto afectada en particular. Sabemos que hay ciertos entornos que son de mayor riesgo. Tenemos esto publicado en el sitio web, quienes deben reportar sitios de atención a largo plazo. Y hemos ya hablado muchas veces acerca de las plantas de alimentos. Son personas que trabajan en sitios internos donde hace frío, están muy cercanos y es donde más se propaga el virus. También estamos viendo informes de otro tipo de brotes, lo hemos visto en las noticias, ya sea una iglesia, un sitio de construcción o en una guardería infantil. Este virus está en todos lados en nuestra comunidad y es por eso que tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer nosotros. No importa dónde vivamos, dónde trabajemos, no importa a qué iglesia acudamos. Lo importante es qué hacer para poder reducir la propagación del virus. Sabemos que estos son brotes relacionados con cierto espacio o cierto entorno, pero no podemos relacionarlo con una acción en particular. Lo que dijiste adecuadamente en tu pregunta es que estamos teniendo transmisión comunitaria. Eso es lo que está sucediendo. Queremos asegurarnos de hacer las 3 Ws, porque queremos proteger a los abuelos y nuestros seres queridos en nuestros asilos. Y es así como estas personas que están en sitios de largo plazo, de atención a largo plazo, así los protegemos. El día de hoy hemos hablado bastante acerca del uso de mascarillas y el hecho de que los datos que han surgido y que otra persona que habló y hizo una pregunta mencionó un estudio, específicamente estudios de COVID-19 y de cubrebocas. Esto nos va a ayudar a descifrar qué medidas seguir, cómo poder responder de acuerdo a los datos, que por cierto acaban de salir un nuevo estudio esta semana y de esa manera vamos a proceder. Gracias. Gracias. La siguiente. Una de seguimiento, Joan McCatlin, ABC 11. Quiero darle seguimiento. Dije que la semana que entra se vence la orden de mantenerse en casa y algunos gimnasios y otros negocios están anunciando que van a abrir el junio de 26. ¿Están ellos esperanzados o ya saben algo que todavía no sabemos? Y doctora Cohen, perdone que esté insistiendo, díganos qué porcentaje de los casos son de propagación comunitaria. Aquellos pacientes de COVID-19 que no saben de dónde
lo consiguieron. Respuesta, nadie sabría qué es lo que va a pasar la semana que entra sobre la orden que termina en junio 26, porque no se ha tomado ninguna decisión todavía sobre eso. Seguimos viendo los indicadores y las tendencias. Hasta el fin de semana vamos a consultar con los expertos y haremos un anuncio la semana que entra con respecto a la orden que termina el 26 de junio. Hola, Jonah. Es difícil dar una cifra precisa y la razón es porque hay ciertas cosas que se deben reportar en cuanto a brotes o grupos de infección. Estamos rastreando esto. Para otros casos tenemos que hacer trabajo de detectives, de rastreo. No quiere decir que estás haciendo rastreo en retrospectiva. Puedes descifrar que hay un brote, un grupo de infección. Mientras que sí podemos identificar en un sitio de un asilo, por ejemplo, sabemos que esas personas siguen ahí porque ellos ahí viven. Entonces es algo que está confinado y en un solo sitio. Pero a veces es difícil cuando estás haciendo los esfuerzos de rastreo y poder comprender si es un brote o bien transmisión comunitaria. En realidad todo este trabajo requiere mucho tiempo para poder obtener los resultados. Seguimos haciendo este trabajo, pero no tenemos un porcentaje fijo porque todos estos elementos son difusos y forma parte del trabajo que estamos haciendo. Otra es como poner un rompecabezas. Lo que queremos comunicar es, sabemos que el virus existe. Estamos teniendo transmisión comunitaria, definitivamente. La pregunta es, ¿qué porcentaje? Sin importar qué porcentaje sea, el mensaje es, lo tenemos en las comunidades y tenemos que hacer todo lo posible para reducir la propagación. Sabemos que hay áreas específicas de alto riesgo, seguimos hablando de esto y queremos tener mucho cuidado en estos entornos, pero que todo el mundo tenga cuidado sin importar dónde se encuentran. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta. Michael Hyland, CBS 17. Tengo una pregunta sobre hospitalizaciones. Continuamos viendo cómo aumenta el número. ¿Nos puede decirnos hasta qué momento va a ser preocupante y que va a tomar algún tipo de medidas y las restricciones que van a regresar? Te dice, ¿esto va a ser a nivel regional o a nivel estatal? Respuesta, continuamos observando las hospitalizaciones. Esto, según va aumentando, es una preocupación, pero es más importante que ese número es la capacidad que tienen los hospitales y también la capacidad de las camas en cuidado intensivo. Y yo sé que los expertos de salud están viendo estas cifras y también lo están viendo a nivel regional, porque sabemos que las personas no pueden viajar mucho para ir a un hospital. Y permitiré que la doctora Cohen expanda en esto. Hola, Michael, gracias por la pregunta. Sí, observamos a nivel estatal, pero también a nivel regional, como dijo el gobernador, porque con frecuencia podemos mover a pacientes dentro de una región. Estamos estudiando sobre todo los sistemas más grandes de hospitales donde hay camas de cuidado intensivo. Colaboramos con la Asociación de Hospitales y estamos en comunicación constantemente con lo que ellos están observando. Y como hemos estado diciendo, tenemos la cifra más alta de hospitalizaciones en todo el estado, pero tenemos capacidad en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo. Y como dije, hemos estado teniendo conversaciones con estas personas. Si vemos que hay un aumento en cierta región, les hablamos y investigamos qué están viendo, qué están haciendo. Por otro lado, también queremos asegurarnos que las personas reciban atención por muchos motivos. Queremos que las personas sigan acudiendo al hospital, ya sea que si necesitan vacunas para sus niños antes de continuar e ir a las escuelas, o bien si van a recibir la atención como las colonoscopías y los mamogramas. Queremos que las personas continúen recibiendo su atención médica. Esto es importante, continuar haciéndolo. Vamos a seguir viendo estas cifras y veremos si hay algún momento en el que tengamos que regresar a reducir los procedimientos que son opcionales. Y vamos a continuar viendo la capacidad de los hospitales. Sé que nuestros sistemas de hospitales también están analizando estas cifras y diariamente tenemos nueva información para
comprender cuál es su capacidad todos los días. Gracias. Gracias. La siguiente. Una de seguimiento, Michael Holland de CBS 17. Quiero hablar de las mascarillas, tratando de incluir de que esto sea obligatorio o nada más estamos esperando que todo el mundo voluntariamente cumpla con esto o tenemos que ver hasta que llegamos a cierta capacidad. Respuesta, tenemos que tener cierto tipo de vigilancia de cumplimiento. Les agradecemos a los negocios y a las tiendas comerciales que ya están implementando políticas para que todas las personas lleven puestas las mascarillas y han hecho un buen trabajo viendo que esto se cumpla. Pero la vigilancia del cumplimiento es algo que nosotros estaríamos viendo para examinar la mejor manera para que más personas puedan llevar mascarillas. ¿Algo más? No. Siguiente, por favor. Dawn Vaughn, News and Observer. Tengo un par de preguntas. Cuando estamos hablando de que sea obligatorio vigilar el cumplimiento, que lo está teniendo para que no sea un mandato a nivel estatal para empleados del restaurante que reporten cuando tengan un brote y que otros empleados, hay rastreadores de contactos con los que se pueden poner en comunicación. Y el representante Myers estaba trabajando su hija en un bar y le dio el COVID. Y no había ninguna obligación ni mandato de que llevara puesta la mascarilla. Yo sé que están reabriendo. A lo mejor van a pasar una reapertura hoy. Estas van a hacer, se va a hablar de todo esto la semana que entra o cómo. Respuesta, no sé qué día va a ser, pero vamos a anunciar la semana que entra. Y yo tengo preocupaciones de estos mandatos legislativos porque es muy fácil votar por una propuesta de ley que quite las restricciones y no tienes que lidiar con las consecuencias. Y es importante que nos pongamos a pensar en las consecuencias de todo lo que hacemos y también los oficiales estatales y locales tienen que tener la flexibilidad de poder reaccionar a estos componentes de legislación. Cuando es por la legislatura nos impide eso. Le voy a ceder la palabra a la doctora Cohen para contactos. Perdón, John, ¿puedes repetir esta pregunta acerca del rastreo de contactos? Las personas que hacen los rastreos de personas que se infectan en restaurantes y otros negocios, ¿tienen la obligación de decirle al público? Respuesta, en cuanto a los requisitos, hay leyes estatales en cuanto a reportar. Estos están dirigidos a los sitios donde se vive de manera congregada, escuelas y también guarderías. Las iglesias, los sitios de construcción, etcétera. Sabemos que ahí es donde el virus está transmitiendo. Estamos haciendo nuestro trabajo y lo que hacen los rastreadores de contactos es el trabajo de detectives, llamar a las personas que posiblemente haya estado en contacto con esa persona, tal vez porque hayas trabajado en ese sitio, en ese restaurante, tal vez estás en otro restaurante o en otro turno. Lo importante es comprender los contactos cercanos y enfocarse en aprender o saber quién estuvo en contacto con esa persona. Al pensar en las guías de pruebas y en el riesgo personal de cada persona, piensen en el tipo de trabajo que usted tiene, si usted ha ido a una protesta o a otra reunión en grupo, si ha regresado a la iglesia donde hay mucha gente. Tal vez eso sea una razón como para autoidentificarse y decir, será bueno hacerme la prueba. Como mencionó el gobernador, hay 500 sitios donde pueden ir. Creo que hay dos maneras en que las personas pueden estar conscientes. Alguien te puede llamar y decir, y por favor respondan las llamadas. Estén conscientes también de sus propios riesgos y de si ustedes deben irse a hacer la prueba aunque no tengan síntomas. Hemos estado motivando a las personas que han ido a protestas o reuniones masivas, o si trabajan en una industria de alto riesgo. Esto también incluye un restaurante o una tienda de víveres.
Así que piensen en su propio riesgo y háganse las pruebas en cualquiera de estos 500 sitios que ya existen. Gracias. Y en la página web aparecen los sitios donde se pueden hacer las pruebas. Muy bien, esas son todas las preguntas. Muchas gracias por escuchar la información el día de hoy. Manténganse con salud. Gracias.